A la economía de nuestro país porque preocupación ha generado la fuerte alza del dólar luego de que la divisa estadounidense superara la barrera de los 1.000 pesos el pasado día viernes, llegando a su mayor valor desde el año 2022. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo viene esto a futuro? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola, Davor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, veíamos el viernes el dólar 1.017 pesos. ¿Tiene techo el dólar o está libre, galopando hasta donde quiera llegar? Yo diría que mientras no exista una especie de intervención, que puede ser verbal inicialmente de alguna de las autoridades, fundamentalmente el Banco Central, o derechamente una intervención con un programa de venta de dólares, por ejemplo, programado a futuro por parte del Central, yo diría que no tiene techo. Las variables que lo están impulsando hacia arriba están todas muy potentes, siguen siendo las mismas. Ninguna se ha mitigado mucho, por lo tanto no podríamos pensar que no podría sobrepasar la barrera de los 1.020 pesos, por ejemplo. O sea, podría llegar a los 1.100, 1.200, no tiene... Bueno, estamos un poco lejos de eso, creo, pero si las variables siguen como están hoy día y no hay ninguna que tienda a mitigar los efectos de alza del dólar, podríamos llegar a los 1.100 pesos en los próximos meses, probablemente. Uno lo que escuchaba y lo que entendía era, bueno, salió Donald Trump, se va a disparar el dólar, Donald Trump todavía no sube recién el 20 de enero y el dólar está en 1.017, o sea, de aquí al 20 de enero es el máximo grado de valor que va a tener la moneda norteamericana. Yo se ha especulado mucho, se habla mucho de Donald Trump como el principal impulsor del alza del dólar en Chile y en el mundo. Creo que se ha dejado de lado otra variable que es muy relevante, que probablemente está un poco asociado a esto, pero que es la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos. Eso está en 4.5% cuando en septiembre estaba en 3.7%. Para que tengamos una idea, cuando las tasas de interés de largo plazo suben de 3.5 a 3.6 o de 4.5 a 4.6, pueden pasar meses o años. En este caso pasó un mes o dos y subieron casi un punto porcentual completo. Eso es mucho, un factor muy relevante que hace que todo se concentre en ir a invertir a Estados Unidos y por lo tanto el resto de las monedas se deprecian absolutamente. No le está pasando solo al peso chileno, le está pasando al euro y al resto. Claro, pero en América Latina vemos que el peso es uno de los más dañados. De hecho, vemos la locura de los argentinos por venir a Chile porque vienen con muchos dólares que acá cunden y allá no cunden tanto. Sí, totalmente, porque la depreciación de la moneda chilena ha ido probablemente mucho más rápido que lo que ha ido en el último tiempo la depreciación del peso argentino. Entonces, en términos de dinámica, a ellos les ha empezado a ser mucho más interesante venir. Ojo, no solamente por el tema de la depreciación de la moneda, sino que también porque allá tienen muchos aranceles todavía, es decir, impuestos a productos importados que aquí no existen y por lo tanto venir aquí a comprar sin aranceles es bastante más conveniente. Pero el tema Trump, sí hay algo de Trump que importa aquí, que es que el paquete económico que trae Trump consigo significa una posible mantención de las tasas de interés en el futuro altas. Y eso significa que lo que enfrentamos hoy día podría mantenerse en el largo plazo y por lo tanto monedas depreciadas, incluida la chilena. Y así como nuestro país tiene varios índices económicos y muchos tienen un techo, un rango meta, ¿hay un valor estable que debería tener el dólar en nuestro país para poder sobrevivir y convivir, que las cosas no sean tan caras? Bueno, normalmente las variables económicas tienden a ser cíclicas. Las tasas de interés suben y bajan, no siempre suben hasta el infinito, sino que tienden en algún momento a tener ciclos de negatividad o de ir hacia abajo. El tipo de cambio es lo mismo. Sube, se sobredimensiona en algún momento y tiende a bajar. Yo no descartaría que bajemos de los 1.000 pesos durante esta semana o la próxima, pero vamos a estar rondando ese nivel y si no tenemos ningún cambio, repito, si no tenemos ningún cambio de ninguna variable importante, como por ejemplo baja en las tasas de interés en Estados Unidos, que no lo veo posible, un cambio en la tendencia de la inflación, que está tendiendo a ir para arriba en Chile y está todavía siendo una preocupación en el mundo, no veo que el dólar pueda bajar sustancialmente de los 1.000 pesos. Y tú dices que para estabilizar o lograr que se reduzca la tendencia del Banco Central el que tiene la llave maestra de alguna manera, saliendo a comprar dólares o a inyectar en el mercado. Saliendo a vender dólares. Tendría que vender dólares para descomprimir un poco. Pero la verdad es que tiene una llave maestra, pero es una llave maestra que no es una bala de plata absoluta y tiene que tener mucho cuidado en cómo la ocupa. Porque podría salir en un momento inoportuno a vender dólares, descomprimir por 2 días y luego, por las fuerzas del mercado, tender el dólar de nuevo a subir y con eso lo que habría hecho el Banco Central es algo bastante inútil, en el sentido de que habría soltado reservas, que no es muy bueno que lo haga,
pero sin un objetivo de mantención del tipo de cambio más abajo en el largo plazo. Por lo tanto, tiene que encontrar el momento adecuado de hacerlo y probablemente este todavía no es el momento adecuado. Claudio, y el Banco Central en nuestro país es autónomo, toma sus decisiones con su directorio y todo. ¿Puede hacer algo el gobierno, hacer otro tipo de modificación económica en el país, otra variable para que se reduzca el precio del dólar, o todo depende del central únicamente? No. Por ejemplo, hay otras instituciones, está el Ministerio de Hacienda que podría involucrarse también en algún tipo de venta de instrumentos, por ejemplo, a través de la tesorería en dólares. Podría ser que también el Banco Estado, por ejemplo, se proponga un programa en el mercado financiero que haga que se descomprima el precio del dólar. O sea, hay acciones distintas de las del central que se han ocupado en otros momentos de la historia donde hemos tenido estas presiones de dólar y que podrían usarse antes de que el central tenga que salir, como digo, a esa bala de plata que tiene que usar en un momento bien adecuado, si no es inútil. ¿A qué áreas de la economía impacta más un dólar alto en nuestro país? Porque esto finalmente llega al consumidor, uno no sabe cómo se transforman las monedas, pero las cosas se encarecen finalmente. Bueno, primeramente a todo lo que son los productos importados, que es más del 50% de la cartera del IPC. Por lo tanto, vamos a tener un efecto inflacionario importante acá. En los próximos meses, yo diría. Y es algo que se puede transmitir porque el alza ha sido sostenida y eso va a impactar a que las bencinas, por ejemplo, en las próximas semanas vayan subiendo. Ya sabemos que existe un colchón ahí, ¿verdad? Hay un fondo de estabilización, pero finalmente va a ir subiendo en el tiempo y eso genera además en la cadena de distribución, de logística de los productos, también un encarecimiento que podría impactar en los precios. Entonces le va a impactar al consumidor final. Por una parte, a los que compran productos importados derechamente, tecnología, autos, etcétera, línea blanca, pero también al consumidor final a través de la canasta del IPC. ¿Y eso con qué diferencia de tiempo, con cuánta temporalidad? Porque el dólar está alto hoy día, ¿los precios van a subir cuándo? ¿No suben mañana? No suben mañana, pero yo diría que podemos esperar que los precios del IPC de enero, es decir, el que se conoce ya en febrero, pudiera traer algo de impacto de dólar y desde luego que el que conoceremos IPC de febrero, que conoceremos los primeros días de marzo, desde luego podría tenerlo también. ¿Y el que tiene dólares, el que tiene la fortuna de tener dólares en su casa, es tiempo para vender o habría que guardar y esperar que esas otras coyunturas buenas para esta moneda? A ver, yo diría que tampoco veo muy posible que en el cortísimo plazo el dólar llegue a 1.100 o 1.200 pesos. Ya. Es posible que se pueda acelerar hasta 1.025, 1.030, 1.040 y después devolverse. Es posible, de hecho en las primeras operaciones de la mañana está devolviéndose un poquitito hacia los 1.010. Por lo tanto, estos precios son interesantes para vender si es que alguien tiene esos dólares y eventualmente necesita los pesos, por ejemplo, para hacer alguna compra de algo que sea de corto plazo. ¿A esa persona le recomiendas vender? A esa persona le recomendaría venderlos y hacer los pesos para poder comprar aquello que necesita. Sin embargo, la persona que, por ejemplo, necesita viajar y que necesita tener dólares para un mes más, yo le recomendaría asegurarse hoy los dólares porque así como los puede encontrar a 980 pesos en unos meses más o en unas semanas más, los puede encontrar perfectamente a 1.060 pesos también en algunas semanas más. Está muy volátil, por lo tanto, reducir el riesgo de comprar hoy día para aquel que lo necesita, creo que también es una alternativa. Claro, 10 pesos más, 10 pesos menos es marginal para el que compra poco, para el que compra mucho se siente más el volumen de dinero. Pero la pregunta, Claudio, es ¿por qué nuestro peso chileno está tan deteriorado y qué se puede hacer para fortalecerlo, para que sea una moneda fuerte a nivel internacional? Hay como dos partes para responder esa pregunta, Davor. La primera es para estabilizarlo y eventualmente que se fortalezca. Las razones son externas, o sea, dependemos de que las tasas internacionales bajen, que no lo vemos todavía, pero también dependemos, evidentemente, del entorno internacional, pero también dependemos de que Chile se transforme en un foco de inversión que atraiga dólares, que no lo está haciendo hoy día. Entonces, ¿qué hacemos como economía para lograr atraer inversiones y que nos llenemos de dólares? Cosa que no está ocurriendo hace mucho tiempo, es parte del problema también. Por lo tanto, tenemos un componente internacional, tasa de interés alta, paquete de la administración Trump que viene, etcétera, incertidumbres externas en Medio Oriente, guerras en el mundo, pero también una parte interna que es muy importante que no estamos haciendo, que es cómo fortalecemos la economía chilena para atraer inversiones. Eso es muy importante. Pero lo segundo es que, aunque hagamos eso, el dólar o el precio del dólar en Chile podría devolverse hasta el rango de los 850 pesos. No mucho más que eso.
¿Cómo hacemos que baje más allá que eso? Lo tendríamos que transformar en una moneda internacional y eso es una internacionalización del mercado de capitales que requiere una microestructura del mercado que no hemos hecho durante los últimos 20 años y que sin duda alguna es uno de los desafíos pendientes. Pero las monedas locales de un país se fortalecen cuando hay años presidenciales como este que tenemos el 2025, donde muchos plantean que se produce incertidumbre, porque uno no sabe quién va a ser el presidente y la opción A y la opción B tienen miradas distintas sobre la economía. Sí, probablemente vamos a tener eventualmente un fortalecimiento del peso chileno un poco, o sea, bajar del nivel de 1.000 pesos, si es que las incertidumbres se van aclarando un poco, ya, ¿verdad? Sea cual sea la visión presidencial que vaya tomando más fuerza. Evidentemente que si una opción presidencial que da la sensación de mayor estabilidad y mayor claridad y transparencia futura, puede favorecer mejor a una caída del tipo de cambio, digamos. Claro, eso es posible, sí. Te quería preguntar, anoche se conocían los datos de la encuesta CADEM que preguntaba por la economía ampliamente y el 76% de las personas que aparecen en esa encuesta cree que va a seguir aumentando el costo de la vida en nuestro país. Como economista, ¿opinas lo mismo que ese 76% o es un poco alarmista el número? No, el costo de la vida va a seguir aumentando y las partes más importantes que representan los presupuestos familiares, que son, por ejemplo, la vivienda o lo que se destina del ingreso para la vivienda, lo que se destina del ingreso para educación, lo que se destina del ingreso para previsiones que son, digamos, inelásticas, decimos los economistas, es decir, que son aquellas cosas que tú no puedes evitar tener dentro de tu presupuesto, las tienes que gastar sí o sí, más allá de tu preferencia, van a seguir encareciéndose en el tiempo. Y esto no es porque ha pasado solo en Chile, esto ha pasado en todas partes, sobre todo en las economías que se han desarrollado fuertemente en los últimos 20 o 30 años. Los precios de la vivienda han ido muy al alza y la clase media tiende a sufrir un poco más con eso porque los ingresos no van a la par con el aumento de los precios. Por lo tanto, el encarecimiento de la vida es algo que va a seguir ocurriendo. Por tanto, la pregunta es cómo solucionamos eso, cuál es el desafío. Bueno, el desafío es ser más productivo. El desafío es cómo como economía encontramos los mecanismos planteados desde la política pública, desde luego, para que cada hora que trabajamos seamos más productivos y con ello nuestros ingresos aumenten con mejores capacidades que podamos tener. Eso no está ocurriendo en la economía chilena hace 15 años ahora. Ya, pero ¿la economía chilena tiene que seguir tan abierta al mundo o es tiempo de quizás tener medidas proteccionistas como han aplicado otros países, por ejemplo Estados Unidos, que es la receta que tiene Donald Trump? Yo no sé si es la receta para Chile o no, por eso te pregunto. Lo que pasa es que economías grandes y el desempeño de las economías grandes de ahora es distinto del desempeño que se pueden plantear en economías pequeñas como la chilena. Estados Unidos ha sido siempre proteccionista, siempre. Europa ha sido siempre proteccionista. Es decir, las economías grandes tienen la facultad de poder imponer ciertas precauciones para favorecer a sus sectores internos estratégicos. Las economías pequeñas estamos un poquito más imposibilitados de hacer aquello y nos favorece mucho la apertura al comercio. Nos ha favorecido tremendamente, tú lo hablabas recién, los argentinos vienen y compran aquí lo que les sale mucho más caro comprar en Argentina. Eso es porque las medidas proteccionistas en Argentina produjeron eso, producen que finalmente a los argentinos les salga mejor venir a comprar a Chile. Es decir, hay algo de favorable en seguir manteniéndonos abiertos al mundo, manteniéndonos abiertos al comercio internacional y siendo favorecidos por lo que hemos sido favorecidos en los últimos 30 años por esa apertura al comercio internacional. Claro, y aquí las cosas no se acaban, veía a los argentinos, porque ¿te acuerdas cuando nos convenía a nosotros ir para allá que máximo 3 paquetes de arroz, máximo no sé cuánto de fideo? En Chile, por el tipo de economía que tenemos, da lo mismo que se lleven 10 cajas de detergente. La oferta de productos sigue estando disponible, exactamente. Sí. Eso es algo que es muy valorable, que muchas veces la gente no lo ve, no lo tangibiliza, pero está allí. Y en otras economías más proteccionistas, más cerradas al resto del mundo, pero que no tienen la capacidad de dirigir la economía mundial, como son Estados Unidos o otras potencias mundiales, como somos las economías pequeñas, tenemos que abrirnos al mundo más que cerrarnos. Claudio, respecto a la inflación, la CADEM decía que es la principal preocupación económica de los chilenos, 34% la pone como número 1. ¿El 2025 va a ser un año preocupante para nosotros en inflación o deberíamos estar en torno al 4%, 4-5% tal como terminó el 2024? Va a ser un año en donde con seguridad vamos a estar por sobre el 4 y 4,5%. Yo diría nos vamos a acercar al 5%. Eso es mucho. Eso es mucho. Ese es un poco el punto, Davor. Tenemos que entender que 5% que se va quedando
año a año, parece un 5% ser poco, si nos comparamos con Argentina o si nos comparamos con otros países de la región. Sin embargo, 5% que se va quedando es un 5% de aumento de precios sobre un 5% que ya aumentó el año anterior, es decir, compuesto. Y los años eso pasan significa volando. que los años pasan volando y finalmente en 10 años tienen una inflación que no es 50%, que es más del 80%. Entonces, si no somos capaces de hacer volver la inflación rápido a menos del 3% o al 3%, que es nuestra meta, para volver a equilibrarnos, la verdad es que estamos en un riesgo de una cierta espiral inflacionaria, no una hiperinflación, pero una cierta espiral inflacionaria que no le conviene a la gente, desde luego, porque la UEF va a empezar a comer los ingresos, ya hablábamos de eso, va a empezar a comer los ingresos de manera importante. ¿Y para eso el Banco Central tiene que tomar decisiones aún más agresivas? Bueno, está en un desafío, que es que en Estados Unidos las tasas de interés están altas, en Chile las están bajando para tratar de reactivar la economía. Tenemos una economía estancada, tenemos una economía que no crece, que crece muy poco, que es poco productiva. 2%, claro. Entonces, la idea es, el Banco Central debe bajar la tasa. Sin embargo, si baja demasiado la tasa aquí y allá en Estados Unidos no bajan las tasas, el dólar se encarece y con ello inflación por el lado de productos importados. Por lo tanto, está en un desafío interesante el Banco Central, que yo creo que va a tener que ser muy hábil en poder resolverlo durante la primera parte de este 2025. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest, muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a entender este dólar que ya ojalá fuera Luca, ya es más de Luca hasta el Un poco más de Lucas, sí, lamentablemente. muy bien. Que tenga una Gracias, buena Davor, jornada. por la invitación.